pero simplemente como un primer punto es importante. Tener en cuenta que la provisión de Dios es generosa, es amplia, lo fue en el capítulo 2 de Génesis y lo sigue siendo en el día de hoy. Y lo fue, lo vemos en la Biblia, en muchas formas, y a nosotros nos llega igual. Estoy seguro de que si nos ponemos a contar aquí formas concretas de cómo Dios nos ha provisto de forma generosa, de forma amplia, eh, tenemos para un buen rato compartiendo. Y os animo a que lo hagáis, ¿eh? Porque muchas veces nos anima mucho a ver cómo Dios obra en la vida de alguien que lo podemos comparar con nosotros, que vive en nuestra situación, en nuestro tiempo, que vive a dos calles. Entonces eso es lo pongo como deberes. Dicho lo cual, no voy a responder mucho a la pregunta que ha hecho Benjamín porque realmente no veo, o sea, lo que he comentado antes, no entiendo que sea que el capítulo 2 como que sea un proceso de creación diferente al del uno. Sé que hay quien lo ve así. Sabéis que en definitiva para acomodar Génesis con un poco las explicaciones científicas del origen del universo, pues hay casi tantas teorías como intérpretes que se han metido a hacerlo. Entonces, efectivamente existe, yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Capítulo 5 y 6, perdón, versículos 5 y 6, daos cuenta que ya se introduce, en versículo 6 hay una referencia un poco rara cuando habla que se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ahí hay un problema de traducción, básicamente la palabra en hebreo es complicadísimo saber qué te quiere decir. Y claro, tenemos un pequeño salto temporal a 3000 años, ¿qué significaba eso? Hay quien ve referencia a aguas subterráneas, lo que hoy llamaríamos acuíferos. Pudiera ser, pudiera no ser. Simplemente deciros que es una referencia un poco compleja. Lo que sí es interesante es que en el relato del Edén se ve que hay un trabajo conjunto en la creación entre Dios y el hombre. Dios crea y pone al hombre a mantener. Es un poco continuación de lo que ya vimos en el capítulo 1, de que Dios le da al hombre la responsabilidad de ser su representante en la tierra. Vimos que eso tenía repercusión, por ejemplo, en todos los temas de ecología, etcétera. Capítulo este lo va a seguir enfatizando. Seguimos teniendo, el hombre tiene una responsabilidad con la naturaleza. Dios, digamos, lo pone en marcha. Dios sigue sustentando, evidentemente, la naturaleza. Pero el hombre también tiene su rol y parte aquí. En el versículo 7 se relata de nuevo la creación del hombre. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No tiene por qué ser necesariamente una creación diferente a la del capítulo 1. Ya he comentado antes, ¿vale? Sí que es cierto que se usan palabras diferentes. En el capítulo 1, si no recuerdo mal, versículo 27, cuando Dios habla de crear, usa el bara este tan famoso que os expliqué hace dos clases. Aquí usa un verbo diferente, habla de formar. Formar también, verbo para crear, pero tiene un matiz importante, el trabajo de que haría un artesano. Cuando vais al Antiguo Testamento y veis, por ejemplo, el que hace vasija, el artesano que hace vasija, se podría usar este verbo. Denota que el trabajo de alguien que es habilidoso. Y lo que se enfatiza más bien en la habilidad de Dios al crear al hombre. Lo crea del polvo. Del polvo puede significar dos cosas. Puede ser, para empezar, una referencia a la fragilidad. Del polvo era y al polvo volverá. Una frase que conocemos en el Antiguo Testamento. Capítulo 18, versículo 27, fijaos lo que dice Génesis. Cuando Abraham está discutiendo, o sea, discutiendo, está negociando con Dios para lo de Sodoma y Gomorra, para que, ¿y si hubiera 50 justos? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? En esa conversación es que es que Abraham le dice, he aquí, ahora hablando con Dios, me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Entonces puede ser una referencia a esa fragilidad, esa humildad, esa diferencia entre lo que es el hombre, que es una criatura creada, no lo olvidemos, la joya de la creación, pero creado, y Dios. Puede ser una referencia a la fragilidad o puede ser un contraste con la exaltación, el lugar exaltado que el hombre tiene en la creación. En Primera de Reyes se encuentra un uso. Primera de Reyes 16:2 es un oráculo, un profeta que va a hablar al rey Jeroboam y le dice, recordad, el rey Jeroboam fue aquel rey al que Dios le entregó la mitad, se le entregó las 10 tribus, cuando después de Salomón se dividió el reino en el norte y el sur, el rey Jeroboam fue el que llevó al norte. Sabéis que no obedeció a Dios. Y en el capítulo 16 de Primera de Reyes, lo podéis leer luego, un profeta va a Jeroboam
y le dice que por cuanto Dios lo sacó del polvo y lo exaltó a rey y él lo ha despreciado, pues pasará unas ciertas cosas. Entonces, ese polvo puede ser precisamente una referencia a eso, esa exaltación que Dios ha sacado al hombre del polvo y lo ha exaltado a la creación, o sea, a ser la joya de la creación. Daos que no son dos explicaciones mutuamente excluyentes. Realmente el hombre no es, comparado con Dios, tenemos una fragilidad y unas diferencias y unas limitaciones. Somos finitos, no somos superhombres, no podemos, tenemos límites, claro. Pero a la vez también tenemos lugar de honra en la creación. Y creo que esos dos hilos muchas veces son importantes mantenerlos, porque irse de uno es peligroso. Si o nos olvidamos nuestra fragilidad, podemos podemos tratar de tomar el lugar de Dios. Lo veremos que ese es parte del problema en el capítulo 3, tratar de el hombre tratando de usurpar el lugar de Dios. Pero por otro lado, si olvidamos la enorme exaltación que Dios le ha dado al hombre, que es la joya de la creación, también podemos caer en otro tipo de errores. Otro comentario, Dios crea el cuerpo, Dios crea el espíritu. Está un poco contra el dualismo griego, no es que el cuerpo sea malo. Es una idea que no aparece en la Biblia, aparece más bien en los griegos y nosotros la hemos heredado. Dios crea el cuerpo y el espíritu y los dos son creación de Dios. Y todos los seres humanos tienen el aliento de Dios, no solo una élite. Esto un poco en referencia a algo que ya comenté en alguna clase anterior. En la época era típico pensar que los reyes, principalmente la nobleza, era una categoría especial dentro de la humanidad. Ellos eran los elegidos de los dioses, ellos eran los que dentro de lo humano eran no solo los que ostentaban el poder político, sin duda, sino que además eran mejores que los demás. Sin embargo, Génesis va muy en contra de eso. Todos los seres humanos son creados iguales, todos son creados a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos el aliento de Dios, no solo unos cuantos elegidos, no solo una élite. Ya vimos en alguna clase anterior, comenté que eso tiene repercusión importante respecto a los derechos humanos y al concepto de dignidad humana. Nosotros los cristianos pensamos que el ser humano, las personas, somos dignas, tenemos dignidad, no por lo que podamos hacer, no por lo que podamos llegar a ser, sino por lo que ya somos, creación de Dios. Y eso nos iguala a todos. Entonces, simplemente comentar que es una idea que vuelve a aparecer aquí. Como ya la comenté en el capítulo 1, paso un poquillo de puntilla porque el capítulo 2 tiene bastante más. Entonces, versículos 8 y 9 vemos a Dios plantando un huerto, vemos a Dios como jardinero. Dios prepara un paraíso. Edén significa delicia. El jardín del Edén, el jardín de las delicias. En este jardín Dios pone dos árboles. Pone el árbol de la vida, que enfatiza que Dios es el que da la vida. Y luego pone el árbol del conocimiento del bien y del mal, que de nuevo, es un árbol que, ¿qué simboliza? Y será porciones. Mira, hay quien piensa que el conocimiento del bien y del mal, porque recordad, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el de la vida tienen la importancia de que luego en el capítulo 3 la caída, tienen un rol importante los dos. El del conocimiento del bien y del mal es del que no podían comer, que sabemos que comen, y el de la vida es el que justifica que Dios lo expulse del Edén. Entonces, simplemente de la vida, más o menos sabemos que enfatiza que Dios da la vida. ¿Qué significa exactamente? Está un poco abierto. El del conocimiento del bien y del mal, desde luego, por su rol importante en el capítulo 3, eh, interpretaciones hay todas las que queráis y más. Hay quien dice que este árbol habla acerca del deseo sexual, o sea que la primera pareja como tal no conocía el deseo sexual en sentido malo, en sentido de lujuria. Es algo poco probable. ¿Vale? ¿Qué quiera significar esto? Me refiero, porque las otras opciones pueden ser mejores. Otra que es poco probable a la luz de Génesis 3 que hable de omnisciencia. ¿Por qué? Porque cuando prueban el fruto del árbol del bien y del mal, el hombre no adquiere omnisciencia. Puede ser que represente una oportunidad de obedecer a Dios. O sea, el hombre, si obedece a Dios, solo va a conocer el bien, porque claro, sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Una idea que recalca todo el resto de la Biblia, que el hombre cómo alcanza su bien obedeciendo a Dios. Si el hombre hubiera obedecido a Dios, solo hubiera conocido el bien, pero si desobedece, además conocerá el mal. Esta es una opción ya bastante más interesante que encaja muy bien con el capítulo 3
Y otra relacionada con esta es la autonomía moral. O sea, Dios dice que es bueno y malo y el hombre trata de otorgarse esta prerrogativa divina. O sea, el hombre trata de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no acude a la Biblia, o sea, ya no acude a Dios para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya el hombre es quien dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto es una cosa que también aparece en el Antiguo Testamento, una queja de los profetas, de Amós, por ejemplo, de Isaías, perdón, una condenación a los de su tiempo. De hecho, era hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que es justo hacer esto. Dios dice tal, pero yo digo cuál. Atkinson, comentarista de Génesis, defiende que esto es lo que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no somos seres moralmente autónomos, no podemos inventar el bien y el mal, así porque sí, pero es algo que tratamos de hacer. Como digo, la semana que viene con el capítulo 3 le daremos más vueltas a este árbol, pero que sepáis que probablemente, de las opciones que yo he visto al menos, estas me parecen que son las más factibles, que estén relacionadas con ese deseo de autonomía, con ese quién pone las normas, Dios o yo. ¿Te das cuenta que eso es en el fondo lo que hay la vida del cristiano en definitiva, como Jesús explicó el discipulado, consiste en obedecer a Dios. Eso es la santificación. En tanto una persona es santa, en tanto en cuanto ve el mundo como lo ve Dios, que es otra forma de decir que obedece a Dios, que eh, forma otra de decirlo, que tiene el carácter de Cristo en él, que el Espíritu Santo le guía. Lo podemos decir de muchas formas, pero en esencia viene a ser eso, viene a ser que uno se fía de lo que Dios dice que es bueno y malo para su vida. La alternativa, que cualquier otro lo diga. Cualquier otro, me refiero a cualquier otro ser humano. Entonces, ese sería un poco, para mí, y a día de hoy, lo que veo que es más probable que represente este árbol del bien y del mal. Aquí, como digo, versículo 8 y 9, vemos a Dios como jardinero. Planta un huerto, planta un jardín, el Edén, que es cosa fina. Y seguimos con Dios en el jardín. Pone una cosa que a nosotros, a ver, ahora que hay sequía, vemos que es importante, que es que ponga agua. Y los que estáis allí por la zona de Cataluña, además, no es necesario que os diga porque habéis tenido restricciones este año justo de lo importante que es tener agua. Bueno, Dios cuánta provisión de agua pone en el jardín del Edén. No pone un río, pone cuatro. Y de nuevo, os cojo el ejemplo. Los que estáis en Cataluña sabéis que aquí no le falta agua a los que están cerca del Ebro. Pues esto es como Dios en vez de ponerle un Ebro, le pone cuatro. O sea, allí agua, agua, había tela. Claro, al poner cuatro ríos, uno se pone, aquí ya salta nuestra curiosidad y dice, bueno, pues de los cuatro ríos hay dos que no sabemos cuáles son, pero hay dos que sí, uno el Tigris y otro el Éufrates. Por tanto, ¿dónde estaba el Edén? Pues bueno, de nuevo, hay opciones un montón. Hay quien lo pone en Mesopotamia, porque Mesopotamia en definitiva está recorrida por esos dos ríos, por el Tigris y por el Éufrates. Que lo pone en Armenia, un poco más al norte. Aquí lo pone en una isla que hay al final de los ríos, la isla de Dilmun, que lo pone en otro sitio. Entonces, realmente no se sabe dónde está. Y la Biblia tampoco da mucha explicación. Dice que pasaban por allí el Tigris, el Éufrates, pero das cuenta que los otros dos ríos, el Guión y el Pisón, no sabemos cuáles son. Son nombres que o sea, no han durado hasta el día de hoy o no nos han llegado para saber qué ríos son. Entonces, aquí de paso aprovecho para hacer una anotación que tiene un poco que ver con el tema de cuántos crea Dios, ¿vale? De si Dios crea a una pareja, crea más, ¿qué pasa aquí? Hay un problema de nuevo de traducción y el siguiente. Vosotros a un hijo probablemente no le pondríais de nombre ser humano. Se llama, es un nombre raro, ¿no? Eso es lo que pasa con Adán. Adán resulta que el mismo nombre, o sea, la misma palabra que significa humanidad o ser humano. Entonces, claro, cada vez que en el texto hebreo de los capítulos 1 a 5 de Génesis aparece Adán, el que traduce tiene que decidir si traduce en general como humanidad o traduce en particular como nombre propio, como una persona. Sabemos que hay unos ciertos límites. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27, no lo comenté, pero ya lo comento ahora,
Cuando dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ahí la práctica totalidad de los traductores lo traducen en general, al ser humano. Si nos vamos al capítulo 5 versículo 1, dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Aparece un Toledot, ese de lo de recordar la palabra esta que nos ayuda a estructurar Génesis, no lo he dicho, pero 2.4 aparece otro Toledot. Cuando dice esta es la historia de los cielos y la tierra, un Toledot que hay por ahí también. En 5.1, cuando dice las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, cuando Adán, versículo 3, había vivido 130 años, engendró un hijo, ahí claramente ya tiene que hablar de una persona, porque engendrar, tener hijos, es algo que hace una persona. Tiene un nombre, además el hijo, o sea, ya vamos de lo general a lo particular. El problema, claro, ¿cuándo cambiamos de general a particular? ¿Cuándo dejamos de hablar de humanidad y empezamos a hablar de Adán como individuo? Pues este es un problema abierto. Y de hecho es muy interesante. Si os cogéis diferentes traducciones de la Biblia, veréis que en diferentes versículos, a veces unos traducen como Adán, nombre propio, y otros traducen como ser humano general. Pongo varios ejemplos, versículos 2.19, 20, 4.25 también. Un ejercicio que os dejo, porque evidentemente no está solucionado. Hay debates y tienen que ver con eso. Entre otras cosas, afectan a cuántas personas crea Dios. Crea una pareja solamente, crea varios y luego se centra en una pareja en particular. Entonces, como opciones hay varias y la indeterminación viene precisamente de eso, de que el nombre propio de Adán también es la misma palabra para ser humano. Y en el hebreo, para empezar, o sea, existen mayúsculas, pero los nombres propios no van con mayúsculas. O sea, no existe la diferenciación que tenemos nosotros, que los nombres propios los ponemos con mayúsculas y por tanto sabemos que es un nombre propio. En el hebreo eso no pasa. Entonces, claro, cuando traducimos como Adán y cuando traducimos como ser humano, te- entran ahí ya factores contextuales y como digo, según la traducción que consultéis de la Biblia, veréis que tira por un lado, tira por otro. Os hago ese comentario simplemente para que sepáis un poco de dónde viene pues, alguna de las preguntas que me habéis comentado. Dicho lo cual, sigo para adelante. Versículo 15, el versículo que más de uno nos gustaría que Dios no hubiera puesto en la Biblia, pero lo puso. Porque resulta que dice que el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dicho de otra forma, el trabajo aparece antes de la caída. Y cuando Dios maldice en la caída y dice que el trabajo sería con esfuerzo, no está diciendo que el trabajo sea malo, porque el trabajo ya venía de antes. Traducido a día de hoy, el trabajo, por mucho que nos guste pensar que es una maldición de la caída y que en el cielo vamos a estar todos tirados en un sofá, no va a ser así. Resulta que el paraíso, como bien dice Bueno, comentarista Génesis, no era una vida de desempleo ocioso. Por tanto, no esperemos que la segunda que el cielo sea así también. Mira, el trabajo no es una maldición de la caída y es una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado. El trabajo es parte de nuestra dignidad humana, parte de lo que nos hace ser humanos también. En definitiva, el trabajo nos hace necesario una sociedad en la que todos estamos entrelazados. Hacemos trabajo en equipo, eso. En definitiva, eso es el trabajo, nos apoyamos unos a otros. Todos necesitamos el trabajo de otros y nuestro trabajo realmente ayuda a otras personas. Entonces, con eso hay que tener cierto cuidado. A veces tenemos una visión del trabajo que es puramente negativa y no es así, ¿eh? A veces también tenemos idealizado a los que trabajan en el ministerio, ya sé, por ejemplo, porque se dedica el pastor a tiempo completo y demás, como que su trabajo es más importante que los demás. Poco. Todos somos importantes en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento vemos muchos personajes que fueron muy importantes y que no eran ni teólogos ni pastores. El rey David era rey, por ejemplo. Entonces, os hago una recomendación. Como este es un tema bastante práctico, Andamio, por ejemplo, está sacando ahora muchísimos libros que tienen que ver precisamente con cambiar la forma en la que vemos el trabajo. Y tiene un par de series acerca de esto, vamos, un par de series acerca del trabajo. Os recomiendo que sea un tema que os interese, echarle un ojo. Y si trabajáis,
echárselo de todas formas, porque mira, en la práctica no deja de ser súper triste que una persona vaya a un trabajo, una jornada laboral que ocupa gran parte de la vida, si lo pensáis, y no lo veamos como parte de la misión de Dios para nosotros. Y pensemos a veces que es como el trámite que hay que pasar para hacer lo que Dios realmente quiere. Quizás Dios te quiere usar también el trabajo, ¿eh? Quizás el trabajo es parte del plan de Dios. O sea, quizás no, es parte del plan de Dios, está en Génesis 2. Ahora, ¿cómo ver esto en la práctica? Como un tema, como digo, que da para mucho y que os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero como mínimo, una cosa que me gustaría dejar clara siempre con Génesis 2, el trabajo es anterior a la caída. Por tanto, no es la maldición no es el trabajo. La maldición es el sufrimiento del trabajo, que es diferente. ¿Vale? Dicho lo cual, eso es el capítulo 15. Versículos 16 y 17, vemos que Dios, que es el que ha creado el Edén, el que ha plantado el jardín, el que ha puesto allí de todo, el que le ha puesto agua, el que, vamos, le ha puesto al hombre en el paraíso, le da al hombre una provisión generosa. Puedes comer de lo que quieras y una advertencia. Mira, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Hay una provisión y una advertencia. Te das cuenta que esto es un poco como los niños chicos. Si tú a un niño chico le dices, haz lo que quieras menos esto, se va a olvidar de lo primero y se va a acordar de lo segundo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Eh, no es por no es por adelantar eventos, pero sabéis que en el capítulo 3 pasa lo que pasa. La provisión generosa es que Dios le da al hombre la capacidad, pueden comer de lo que quieran menos de un árbol. Y la advertencia que le hace, el día que coman de ese árbol ciertamente morirá, se puede entender de varias formas. Podríamos estar hablando de la muerte inmediata. Y entonces llegamos a Génesis 3 y decimos, ¿cómo es que el hombre no muere? Bueno, podría ser, si entendemos que esta muerte era la muerte inmediata, sería que si el hombre no muere es simplemente porque Dios lo perdona por pura gracia. Opción 1. Opción 2. La sentencia aquí, cuando Dios dice que ciertamente morirá, se refiere a la certeza de la muerte y por tanto podríamos traducir como estarás condenado a muerte. Dicho de otra forma, día que comas del árbol del bien y del mal, que sepas que la muerte te llegará en algún momento de la vida. Puede ser otra opción, sabemos que Adán murió. Esa encaja bastante bien con los datos, ¿vale? La otra también sería factible. Otra podría ser la expulsión del Edén, que la muerte no sea una muerte literal, sino que sea ser expulsado del Edén. O incluso que el hombre fuera mortal, en el sentido de que, y aquí entramos ya un poco más en juego con un versículo en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 6:16, Pablo dice que el único que es eterno es Dios. El único que es inmortal realmente es Dios. Entonces, si el hombre en el Edén, comiendo el fruto del árbol de la vida, conseguía no morir, expulsarlo, era una forma de que, al no tener acceso a ese árbol, ya sí fuera a morir. Das cuenta que estas teorías no son, para empezar, ni mutuamente excluyentes, y en segundo lugar, tampoco hay una que sea claramente la mejor, ¿vale? Pero simplemente que sepáis un poco que cuando vamos a interpretar este ciertamente morirá, se puede entender de varias formas. Lo que no importa, o lo que a mí me importa hasta ahora, es que os deis cuenta de en qué situación nos encontramos. El hombre está en el jardín, Dios le ha creado el jardín, se lo ha equipado. Podríamos, o sea, sin miedo, decir que Dios ha trabajado duro para que el hombre tenga un entorno de vida ideal. Tiene para comer, tiene garantizado el agua también, tiene una tarea por cumplir, Dios le ha dicho que cuide. Estar ocioso, no sé si habéis tenido la oportunidad o maldición de estarlo alguna vez, es muy aburrido a largo plazo. Yo un tiempo estuve trabajando con gente que estaba desempleada y me comentaban que lo que peor llevaba era precisamente el no saber qué hacer con su vida. A veces cuando uno está agobiado dice ojalá tuviera tiempo libre y cuando uno lo tiene dice ojalá no tuviera tanto. No, esto a veces un poco quejarse de lo que uno tiene, pero sí que es cierto que en el Edén el hombre tiene una tarea que cumplir, Dios le había puesto trabajo, tenía una generosa provisión de comida y tenía una única prohibición. El hombre estaba de escándalo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues resulta que no. Porque fijaos cómo empieza el versículo 18. Porque lo pasamos a veces por alto,
Pero es súper importante porque es la primera vez, fijaos, pero el siglo XVIII, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Mira, este versículo es importantísimo porque es la primera vez en todo el relato de la creación que algo no es bueno. Primera vez. Y es significativa. No es bueno que el hombre esté solo. Pasamos a veces por alto ese detalle, pero el hombre, versículo 17, no estaba perfectamente bien. Le faltaba algo. Le faltaba algo. La compañía para el ser humano es súper importante y es por creación. Es por creación de Dios. Dios nos creó para ser seres sociales, que nos necesitemos uno a otro, que nos relacionemos. Y en la sociedad actual, mira, esto es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque hay una crisis tremenda de soledad, de aislamiento, de incluso de depresión que viene derivada de esto, de gente que está sola, de gente que está sola por muchos motivos. Por motivos como gente que para trabajar se va fuera de su casa y por tanto desarraiga. Gente que sale de su, o sea, términos de Abraham, de su tierra, de su parentela, se va a otro sitio. Y está muchas veces solo. Inmigrantes. No solo a nivel nacional, gente que, pues, típico que sale de un pueblo y va a los polos de trabajo que son las grandes ciudades. Gente que viene de otros países también. Gente, muchas veces, pues también, por ejemplo, gente mayor, muchas veces está sola, mucho tiempo, están aislados. Eh, Familias donde los dos padres trabajan y los niños mucho tiempo están solos también. O sea, la soledad es algo que está afectando a prácticamente la totalidad, a todos los estratos de la sociedad. Y no habla mucho, no estamos diseñados para estar solos. También nos habla a nivel de iglesia y nos da el reto de cómo nosotros como iglesia podemos o debemos dirigirnos a esto. Hay que tener mucho cuidado con la gente que está sola, hay que preocuparse de cuidarlo. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacerlo. En ese sentido, es bueno, yo animo a pensar si detectáis a alguien que penséis que está pasándolo así, tenemos muchas herramientas para tratar de aligerar esta soledad. Desde la más tonta que manda mensajes por WhatsApp, que llamas por teléfono, invita a comer de vez en cuando, pásate por casa, cada uno en la medida de sus posibilidades y dentro de su creatividad, podemos hacer mucho, pero que sepáis que la soledad no es buena y que nosotros como iglesia precisamente, no me voy a meter mucha justificación porque me parece bastante evidente, como iglesia somos la comunidad que ejemplificamos el reino y entre otras cosas tenemos que sernos de apoyo en todo lo que podamos, incluyendo esto. Dicho lo cual, la solución que da Dios es tremenda porque habla de una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Cuando hablamos de ayuda idónea, como ya no sabemos el resto del relato, sabemos que la ayuda idónea va a ser la mujer. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que hay que destacar. Cuando hablamos de ayuda idónea, nunca, jamás hay que interpretarlo como que la mujer, esa ayuda idónea, va a ser un estatus inferior al hombre. ¿Por qué? Porque lo de ayuda idónea enfatiza la complementariedad y el ayudador, lo que le pasa al ayudador es que su fuerza, o sea, perdón, el ayudado, el que necesita la ayuda, el hombre aquí, su fuerza no es suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque en Éxodo 18:4, no muy lejos de aquí, vemos un ayudador que a nadie se le ocurriría decir que es inferior en estatus, que es Dios como ayudador de su pueblo. Si decimos que la mujer es inferior al hombre porque es la ayuda idónea, tenemos que decir que es Dios inferior a su pueblo por Éxodo 18:4. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Se enfatiza la complementariedad. Se enfatiza que igual que el pueblo de Israel solo no puede salir de Egipto y necesita la ayuda de Dios, que es el que con su ayuda sí, el hombre solo también necesita una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, versículos 19 y 20, resulta que no existe. Aquí alguno ha comentado antes que pasa, que Dios está un poco como probando y va improvisando. Yo más que verlo como improvisar, lo veo como otra cosa. Adán, versículo 17, cuando hemos terminado, está en el jardín. Sabe que algo le falla porque Dios ya ha detectado que algo no está bien, que a Adán le falta algo, le falta esa ayuda idónea. Entonces, en versículos 19 y 20, Adán empieza a usar su autoridad sobre la creación, va poniendo nombres. Y Adán se va a dar cuenta de un detalle. Los animales, ¿cómo vienen?
En Os lo he puesto, pareja, os lo he puesto en el pareja, dibujito porque se ve claro. A Adán le llegan, yo qué sé, por decir animales, vienen en pareja. le llegan los leones, le llega el que tiene pelo y la que no tiene pelo, el león y la leona, le llegan los Claro, ciervos, le llega el que tiene cuernos y la que no, el macho y la hembra, le llega el pavo real, le llega el que tiene las plumas bonitas que el macho y la que tiene la que va de gris que es la hembra, y así sucesivamente. Entonces, cuando Adán está aquí nombrando a todos los animales, más que pensar que Dios está improvisando, es más bien Dios enseñándole a Adán que, oye, en la creación, el único que está más solo que la una, ¿quién es? Resulta que el amigo Adán. Entonces el hombre es un ser social, como digo, hecho para la comunión, no para el poder. O sea, no va a vivir bien hasta que ame, dándose a sí mismo a otro de su mismo nivel. Esto tiene implicaciones profundas. Cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, vimos que hay muchas implicaciones de eso. Pero mirar, Dios ama. Y Dios ama, y sabemos por el Nuevo Testamento, que ama en Trinidad. Padre, el Hijo y el Espíritu se aman entre ellos. Para amar necesitamos un otro. El ser humano es exactamente igual. No solamente amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Necesitamos un prójimo. Entonces, versículos 19 y 20, después de que a Adán le lleguen todos los animales, resulta que uno se da cuenta que todos los animales tienen pareja y dos, resulta que ninguno de esos animales es ayuda idónea para él. Con lo cual, si nos ponemos en las botas de Adán, problemón, problemón, porque a Adán le falta algo. Dios ya ha dicho, versículo 18, que hay algo que no es bueno en la creación. Mucho ojo con eso, ¿eh? Solución, pues la que sabe, crea a la mujer. Crea a la mujer, versículos 21 y 22. Sabéis que, ¿cómo va? Adán se duerme, Dios coge la costilla y de ahí crea a Adán. De aquí se usa esta creación de la mujer, lo que enfatiza en definitiva es que son complementarios. Sigue profundizando en la profunda complementariedad del hombre con la mujer. Aquí Matthew Henry, comentando este texto, decía un aforismo que ha pasado a ser casi súper conocido, que decía que Dios no coge a la mujer de la pierna para que sea su inferior, ni de la cabeza para que sea su superior, sino de la costilla para que esté a su lado, o sea, para que sean complementarios. En definitiva, cuando Dios crea a la mujer, aquí muchas veces vamos a este texto un poco con el tema de los roles que es que es el problema de cultura que tenemos hoy en día, de definir bien temas de roles y demás. La Biblia enfatiza bastante la complementariedad en realidad. Y das cuenta de la reacción de Adán. La reacción de Adán, versículo 23, es la siguiente. El hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces ha dicho que nosotros leemos eso y a veces le damos un sentido bastante, ¿cómo decirlo?, bastante serio al texto, muy formal. Es una expresión de gozo y de alegría. Es cierto que Adán podría haberlo celebrado un poquito más efusivamente, dando saltos, tirando confeti, por fin tengo algo, una de las mías, pero esa es la idea. La vez de su misma sangre, es una afirmación de compromiso y es la exclamación de gozo. Es lo primero que vemos que Adán dice. Y lo primero que dice, básicamente, es celebrar la creación de la mujer. Cosa que es adecuada, porque estamos viendo que la mujer, con su creación, es la respuesta a la necesidad que se había detectado en el versículo 18, que el hombre estaba solo. Y eso no es bueno. Dicho lo cual, llega el versículo 24, versículo harto conocido, harto repetido, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tengo que decir que no he hecho muy bien los deberes, entonces no sé, no recuerdo si este versículo es el más citado de toda la Biblia o el segundo, pero entre este y el del justo por la fe vivirán, de Habacuc 2:4, eran los dos más citados de toda la Biblia, por algo será. El matrimonio es una institución anterior a la caída, una institución divina, algo que Dios manda y algo que Dios requiere, o sea, requiere en el sentido de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el matrimonio se ve como un pacto, como un compromiso, hay un cambio de lealtades, se dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando de que se deja la familia de origen y se va a la nueva familia. En una sociedad tradicional, esto a veces nos cuesta entender, en una sociedad tradicional los padres mandaban, y los que ya tenéis cierta edad sabéis que hasta hace no mucho España era una sociedad así. Por poner un ejemplo,
Imagino que muchos de los que estáis aquí habéis vivido la situación en la que en las bodas no invitaban los novios, invitaban los padres. En una sociedad muy diferente a la de hoy, donde quien manda son los que se casan. Hemos pasado a una sociedad tradicional a casi lo contrario. Entonces, claro, nosotros llegamos aquí y vemos lo de dejar la familia de origen y hay que entenderlo en ese contexto, en el de familia tradicional. Hay que marcar una separación. No significa que haya que abandonar la familia de origen, que muchas veces es lo que se hace ahora. Hemos ido del extremo al otro extremo. Es simplemente enfatizar que la nueva familia es diferente, hay un cambio de lealtades. También se enfatiza que son una sola carne. No solamente hace referencia a la unión sexual, también la espiritual, la emocional, de parentesco, están unidos en todos. Por usar terminología al día de hoy, son un equipo. El matrimonio es un equipo y van juntos. Y hay un versículo que se repite mucho porque es importante recordar que esto es el matrimonio. No me voy a meter mucho porque, entre otras cosas, no me da mucho tiempo. Pero mira, los ataques al matrimonio son una forma tremenda de atacar realmente al plan creador de Dios. No me estoy saliendo de Génesis 2. En tanto en cuanto el matrimonio no alcance estos niveles de unidad, de ser un equipo, de ella una, como Fuente Ovejuna, básicamente, estamos fallando a lo que es la imagen de Dios para el matrimonio. Y es cierto que aquí podemos hacer, y hay que hacer mucho, que hacer muchas matizaciones. Hay matrimonios que son tóxicos, relaciones que hay que cortar. Sí, por desgracia, el pecado entra en juego. Lo veremos en el capítulo 3. Jesús mismo lo reconoció, que hay situaciones en las que el divorcio es la salida. Es cierto también que incluso en un matrimonio que está unido hay roces. El pecado es así también. Y de hecho hay que trabajar la relación. Es cierto que incluso en la sociedad de hoy estamos viendo el surgimiento de un fenómeno curioso que es la soltería. Y hay que saberle dar cabida, porque a veces parece que los solteros son cristianos de segunda y tampoco es eso. Entonces hay que saber poner el matrimonio en su perspectiva. Dicho todo lo cual, los que estamos casados tenemos una tremenda responsabilidad de llevar a cabo, o sea, de tremenda responsabilidad en nuestro ministerio principal, en definitiva, en nuestro matrimonio. Solo diré que la metáfora que usa Pablo, una de las metáforas que usa Pablo para la iglesia es precisamente la esposa de Cristo, enfatizando esta unidad, esta complementariedad, Dios quiere mostrar cosas al mundo a través de la iglesia, a través del matrimonio también. Y habla fuerte, ¿eh? Yo al menos en la gente de mi generación, que prácticamente nadie se casa, ya que dije que me casaba, bueno, cuando anuncié que me casaba con mi hijo y mi mujer, lo que casi siempre nos decían, bueno, a mí me da la enhorabuena, mi mujer decía que sí se lo había pensado bien. Simplemente para que veáis que llama la atención y habla mucho. Como digo, no es la única forma, pero es importante. Y es, como digo, capítulo 2 antes de la creación. Y termina el capítulo 2 con el versículo 25, dice que estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Básicamente habla de el estado ideal de la relación, que no había barrera, había inocencia, relación plena entre la pareja. Todo esto se rompe con el pecado. De hecho, veréis que el pecado, o sea, una consecuencia que tiene es que se pone en ropa. No sabemos exactamente qué, o sea, la relación, pero sí que es cierto que lo que nos está explicando es que aquí, antes del capítulo 3 entre el hombre y la mujer no había barrera. Bien sabemos los que estamos casados que una vez te casas, este es nuestro objetivo, pero es una carrera, una auténtica carrera de obstáculos, porque hay muchas barreras entre las que ponemos nosotros, las que nos ponen las circunstancias. Necesitamos, y mucho, la ayuda de Dios para reflejarle en nuestro matrimonio. Pero bueno, esta es la situación, ¿vale? Entonces, a nivel resumen, porque con esto termino, daos cuenta que el capítulo 2 nos describe la situación ideal,
la situación que Dios quería para el hombre, lo ha puesto en un entorno ideal, le ha dado una ocupación, le ha dado una ayuda idónea, le ha dado una provisión generosa, le ha dado nada más que una advertencia. O sea, vemos que el hombre está en una situación estupenda. Yo, sinceramente, si uno tuviera la máquina del tiempo, se ve tentado volver para atrás a este momento y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que luego cambia todo en el capítulo 3, pero por no adelantar acontecimientos, sí que es cierto que es importante que tengamos en cuenta lo mucho, o sea, la importancia del capítulo 2 de Génesis es hacernos conscientes de cuál es el plan de Dios para el ser humano y cuanto más comprendamos la generosa provisión de Dios y lo increíblemente tremendo que era esto, más veremos lo tremendamente grave que el pecado, que muchas veces el problema con el pecado es que lo infravaloramos. El pecado entra y destroza todo esto de muchas formas. Lo veremos la semana que viene, pero por hoy nos quedamos con la imagen bonita. Y por poner un poco de esperanza, porque tanto hablar de pecado, pues claro, uno ya sabe lo que viene. Sí, viene el pecado, viene Génesis 3, pero también viene Apocalipsis 22. Y ese momento en que Dios restaurará las cosas y volveremos a esto. Gracias a la obra de Jesús, gracias a que Dios no se ha dado por vencido con nosotros y sigue buscándonos. Lo veremos más adelante. O sea, lo bonito es que habéis estudiado Génesis después de estudiar Apocalipsis, entonces sabéis cómo terminan las cosas, cosa guay. Termina con esa visión de esperanza tremenda que tenemos, que nos retrae aquí a este capítulo, a lo que Dios quería cuando antes que el pecado hiciera entrada en escena. Entonces, con eso por mi parte termino.